Has estado, a modo de resumen así de cosas que vamos a hablar, ¿no? En Fukushima cuando peta la central. Sí. Que esto no es un conflicto bélico, pero tela. Eso es histórico. Hay mucho que contar porque es verdad que los reporteros, el miedo es muy particular. Y cuando yo estuve en Fukushima, había habido un tsunami, un terremoto, la central empezó a explotar. Yo la veía y digo, hostia, de aquí no salgo, ¿no? ¿Tú por qué estabas en Fukushima? Mira, empecemos por esto. Vaya, no, o sea, en Fukushima en el 2011 hay un tsunami. Sí. Llega una ola bestial a la costa japonesa y golpea una central nuclear que de una manera absolutamente estúpida habían construido pegada a la costa, que ya tiene delito, ¿no? En una zona de riesgo de tsunami. Como es Japón. Y entonces la central pues se avería y empieza lo que al principio cuando yo salgo hacia Japón para cubrir lo que es un tsunami y un terremoto, se convierte en una crisis nuclear brutal. ¿Tú no te imaginabas que iba a escalar a eso? Al principio no sabíamos, ¿no? Entonces, yo había estado antes en 3 o 4 terremotos, pues me imaginaba muchísimas víctimas, el horror de esas tragedias, desastres naturales que causan un daño terrible, pero no imaginaba que eso iba a convertirse en una crisis nuclear. Se convierte en una crisis nuclear y ocurre una cosa muy curiosa, y es que grandes reporteros que habían cubierto decenas de guerras no pueden soportar el miedo de un peligro que no puedes ver, que es la radiación. Y empiezan a irse todos. Porque ¿qué os dicen a vosotros? Os dicen que ha habido una explosión y que hay radioactividad en hay radioactividad, se hace un perímetro para que nadie se pueda acercar a 20 kilómetros de la central. Hay tipos con trajes blancos y tal, no sé qué, intentando parar el desastre, pero llega un momento que las explosiones, ya todo el mundo empieza a salir corriendo de allí. Y hay un momento en el que estamos los últimos periodistas que quedábamos y hay un coche, el último que teníamos. Entonces cojo tal y digo, meto la maleta en tal, oye, vámonos a toda prisa y tal. Y cuando el coche va a salir, digo, hostia, me estoy yendo porque yo tengo miedo o porque los demás tienen miedo. Y digo, ¿sabes qué? Me voy a quedar. Y entonces voy y le digo a los compis, le digo, oye, que no me voy. ¿Pero qué dices, tío? ¿Pero cómo no te vas? Digo, no me voy. Cogí la maleta, me quedé y luego recuerdo la sensación, porque ya la ciudad estaba desierta, se había ido todo el mundo. ¿Estabas solo? Ahí ya me quedo solo y entonces veo el coche alejarse y digo, ay, va mierda, ¿qué he hecho? ¿Sabes? Gilipollas. O sea, ¿qué he hecho y tal? Y entonces me quedo en un hotel abandonado donde hasta los recepcionistas se han marchado y durante varios días vivo en una ciudad desierta donde tengo que vivir de las máquinas expendedoras japonesas, que son la leche, porque las máquinas expendedoras japonesas son famosas por dar de todo. Es más, en el pasado, japoneses que a veces están un poco zumbados para estas cosas, uno podía sacar bragas usadas de una máquina expendedora de... ¿Sobreviviste con ello también? No, eso lo evitaste. Prometo a lo mejor no. para protegerte de la radiación. Nada, no. Mi interés era bebida y comida y tal. Y entonces estuve varios días. Fue una aventura, ¿no? El quedarme allí. Pero no tenías ni un cámara ni nadie. Estabas en ese momento solo. En ese momento ya me quedé solo y entonces, claro... por primera vez en mis años de reportero me encuentro que el periódico me está pidiendo que me vaya de ahí. Está diciendo, vamos a ver, es que te ordenamos prácticamente, oye, es demasiado arriesgado, tienes que salir. No me lo habían dicho en Afganistán, no me lo habían dicho en Corea del Norte, no me lo habían dicho en Birmania cuando estaban disparando los soldados. Y en cambio ahí sí que se preocupan, ¿no? Pero por una cosa muy curiosa, yo no sentía tanto miedo de la radiación. ¿Por qué? Porque unos meses antes había estado en Hiroshima, donde cae la bomba nuclear, y había entrevistado a los supervivientes del ataque nuclear de Hiroshima. Y yo los había entrevistado, habíamos hecho fotos con ellos, algunos es verdad que tenían deformaciones y tal, pero eran gente que habiendo explotado la bomba a 1 kilómetro de donde ellos estaban, habían sobrevivido. Y entonces yo todo campeón digo, bueno, oye, pues si ellos sobrevivieron... Porque yo no. Pues a lo mejor yo también sobrevivo a esto, ¿no? Hostia. Y entonces me quedé y fue una experiencia única. Luego llegó un momento en el que vi a unos tipos de blanco que llevaban unos medidores de radioactividad, ¿no? Y entonces me vieron y dicen, ¿qué hace este loco aquí? Y entonces me pasaron el aparato
para ver un poco cómo estaba, ¿no? El contador Geiger ese, ¿no? Y lo que me dijeron básicamente es, mira, has recibido por ahora tanta radioactividad como si hubieras tenido un accidente de coche y te hubieran tenido que hacer una radiografía de cada hueso del cuerpo. O sea, mucha cantidad, pero dije, bueno, oye, quizá aceptable, ¿no? No sé si dentro de unos meses la piel se volverá verde o qué pasará, ¿no? Entonces, bueno, aguanté lo que pude, mis crónicas salían en portada. Es que cuando uno es reportero y es periodista, al final el deseo de contar la historia es mucho más fuerte que el riesgo, ¿no? No quiere decir esto que yo no haya sentido miedo. Yo he sentido miedo en circunstancias, pero más en un conflicto bélico, por ejemplo. He sentido más angustia y más miedo en los conflictos bélicos que en algo que al final no veías. Entonces tú podías hacerle un truco a tu mente un poco para decirte, el peligro no está. ¿A cuántos kilómetros llegaste a estar de Fukushima? Bueno, yo llegué a ir a la central. No jodas. Sí, yo llegué a ir a la central con un personaje curiosísimo. Había un tipo que había decidido no irse. Un habitante de ahí de Fukushima, un tío, ¿no? Que se empezó a quedar a cuidar animales. Entonces todos sus vecinos le iban dejando, se iban marchando y le iban diciendo, oye, ¿me puedes cuidar al perro? Entonces el tío se fue, estaba ya cuidando tantos animales que dijo, no los puedo dejar. Y vivía como un ermitaño ahí, en una casa abandonada y demás. Y este tipo llevaba también un medidor de radioactividad colgado al cuello. Entonces tenía una furgoneta, yo me voy con él, tal, y empezamos a movernos por toda la zona. Me dejaron un traje y empezamos a ir y yo le decía, oye, pues vamos a acercarnos más. Y entonces el medidor, cuando llegamos a la central, empieza a decir, out, emergency, tal. Hostia, entonces ahí ya nos preocupamos. Se disparó. O sea, fue como súbitamente la radioactividad petó. El medidor no había más para medir porque ya había superado el máximo que podía medir. ¿Hacía ese ruido tan característico de los medidores? Hacía un ruido de alarma, ¿no? Y ahí es donde, vámonos de aquí, ¿no? Incluso con traje, vámonos de aquí porque no sabemos lo que puede pasar, ¿no? Entonces, bueno, fue... ¿Pero llegaste a ver? Yo no, totalmente, estaba en la entrada de ¿Estabas en la entrada? En la entrada de la central. ¿Cómo estaba eso? Bueno, la central estaba dañada, tenía... equipos, hubo gente de un valor increíble. Estaban ahí trabajando en para ello, ¿no? evitar que ese desastre fuera mucho mayor, hubo gente que murió y que trabajadores que iban allí los llevaban en unos autobuses con esos trajes, pero muchos de ellos murieron luego de cáncer, algunos recibieron, porque era una situación extrema, pero el japonés también tiene esa capacidad de sacrificio, ¿no? De decir, bueno, yo esto lo hago por el resto, ¿no? Y hubo gente que a mí me admiró, ¿no? El grado de valor y de coraje para sacrificarse, para intentar que otra gente no sufriera los efectos de ese desastre nuclear. Y al final ya se acaba el tema, entiendo que ya te hacen volver. Bueno, yo volví, estuve unos días en Tokio, luego, o sea, estuve un tiempo, cuando ya la historia fue controlándose un poco. ¿Te ibas controlando o sí. no? Sí, o sea... Te daban yodo, ¿no? Lo típico. Sí, al final había unos equipos médicos y bueno, es difícil describir la sensación de aquellos días, ¿no? Porque era un poco una película zombie, en cierto modo, ¿no? De repente, o sea, tú ibas por las calles y no había nadie, ¿no? Y de como repente con la pandemia, ¿no? Que parecía sí, una película irreal, ¿eh? Es curioso que lo menciones, porque yo hay gente que en la pandemia le dije, o sea, esto yo solo lo he visto en Fukushima. Esta sensación de se ha acabado el mundo, sí, y de repente no hay nadie. Y era muy curioso porque mirabas por las ventanas de las casas en Fukushima y veías la mesa de la cena toda puesta, como que la gente había salido de repente, ¿no? Y había dejado todo, y la vida se había detenido completamente, ¿no? Era muy curioso, ¿no? En los parques infantiles estaban los columpios, muchas cosas. Claro, la radioactividad no destroza esas cosas, pero hay una sensación de que la vida se ha detenido que es fascinante y a la vez preocupante, ¿no? Es como un poco vivir, aunque fuera por unos días, el fin del mundo. ¿Y ahora? ¿Ya se puede volver a vivir en Fukushima? Hay gente que ha habido un proceso de limpieza como lo hacen los japoneses, que cuando se ponen, Esto no es Chernobyl. Cuando se ponen. Y ellos dicen que se puede volver a la mayor parte de la región de exclusión que habían creado, ¿no?
Lo que pasa es que mucha gente, pues como puedes entender, no quiere volver, Claro. ¿no? Tienen preocupación de que todavía pueda haber efectos y demás. Pero hay gente que ha vuelto y que está viviendo en algunos pueblos alrededor de la central nuclear.